Hola, ¿cómo están? Continuamos con el módulo 2 del curso Masculinidad, ¿qué es ser hombre? Habíamos quedado en introducirnos en lo que es la masculinidad. Conceptualmente tomo al sociólogo José Olavarría, es un sociólogo de Chile, que él resume que la masculinidad se refiere a un proceso de aprendizaje, donde se van incorporando características para llegar a hacerse hombre. Dice que en ese proceso de aprendizaje el hombre, los nenes, tienen que ir respondiendo a una serie de atributos y mandatos para llegar a ser ese hombre que la sociedad espera. Recuerden, cuando hablamos del sistema sexo-género, que hablábamos de expectativa social, que ese nene tiene que convertirse en un hombre en función de lo que la sociedad espera de él. ¿Qué es lo que espera de él? Es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, esas características que Olavarría dice, serie de atributos y mandatos, son los que vamos a ir incorporando de distintas maneras y en función de los agentes socializadores que nos rodean, que también lo vamos a ir viendo, para poder ir respondiendo a ese hombre, a ese patrón de hombre hegemónico que es lo que la sociedad espera. Algunas características del concepto es que es relacional porque solo existe en contraste con la feminidad. Si las mujeres son débiles, los varones somos fuertes, las mujeres son emocionales, los varones somos racionales. No es estática ni atemporal, es histórica. No es estática ni atemporal porque este concepto está cambiando, va a ir cambiando, e inclusive en algunos momentos de la historia ni siquiera se usaba. Y además está permeado por distintos aspectos como la clase, la etnia, la casta en otros lugares o la edad. Bien. Vamos a hablar de masculinidad hegemónica, que es lo que nos interesa como sistema de relaciones de poder, ¿no? En este sentido, yo tomo el concepto de la socióloga australiana Raewyn Connell. Ella viene hablando de hegemonía cultural y toma un concepto, una definición gramsciana, ¿no? Entonces ella define a la masculinidad hegemónica como una configuración de la práctica de género que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Lo que ella dice es que claramente si no existía este tipo de masculinidad hegemónica, no estaría garantizado el sistema patriarcal. Digamos, para que el sistema patriarcal de dominación de varones sobre las mujeres exista y sea posible y se perpetúe, tiene que haber determinados varones con determinadas características. Si todos los varones serían, lo que ahora se hablan de nuevas masculinidades, varones sensibles, que no ostenten lugares de poder, etcétera, 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 ese sistema patriarcal de dominación tambalearía. Sería lo mismo que el sistema capitalista, de golpe diga, bueno, no va a existir más la propiedad privada, vamos a dividir los ingresos y bueno, perdería la esencia del sistema capitalista y se pondría en tensión sus bases. Lo mismo pasaría con un sistema patriarcal si de golpe viviríamos en una igualdad y en una equidad entre todas las personas y saldría el varón de ese lugar de poder. Bien, ¿y cómo se representa esta masculinidad hegemónica? Si tuviéramos que hacer un dibujo o mostrar a un varón hegemónico, tendríamos que mostrar un varón cisgénero. El cisgénero es cuando la identidad y la expresión de género coinciden con el sexo biológico, ¿no? Ese varón tendría que ser blanco, tendría que ser occidental, bueno, heterosexual, que le gusten las mujeres, tendría que ser de una clase alta, y los rasgos que lo definirían a ese varón serían rasgos de un varón fuerte, productivo, independiente, competitivo, con cierta agresividad, que muestre poder, que sea exitoso y que pueda controlar sus emociones. Todas esas características, tanto físicas como de personalidad, serían las que responderían a un varón hegemónico. Por lo tanto, por eso hoy hablaba, más apenas iniciamos este módulo, de que no todos los varones responden a esa hegemonía. Y dentro de los grupos de varones hay distintos lugares de poder y no todos son mirados de la misma manera. Por ejemplo, en una universidad
un varón hegemónico va a ser un varón que tenga cierto conocimiento y use ese poder para imponerse o para hablar o para lo que sea dentro de su grupo de pares. Ahora, puesto ese, pongamos ese universitario con todo ese saber, no sé, en un grupo de amigos donde hay una discusión sobre fútbol y él no entiende nada, bueno, entonces el saber se pierde y el poder lo va a tener alguien que juegue al fútbol, que conozca del tema y que sea respetado por sus pares por esa condición. Y lo mismo si sacamos a esa persona y lo llevamos a otro lugar, digamos, no sé, en una reunión de constructores, de obreros de la construcción, también por más saber que tenga, su poder no lo va a poder ejercer porque no va a tener cómo aplicarlo en un lugar donde los códigos van a ser otros. Y así podemos dar ejemplos con casi todas las actividades de donde haya un grupo de varones, de amigos, sean conocidos o no. El tema es que todas son relaciones de poder y esas relaciones de poder van mutando en función de los lugares que se ocupen y las situaciones que se estén dando en el momento, ¿no? Bien. Esto solamente lo nombro, pero sería otro tema, otro módulo, ¿no? Se habla de otras masculinidades, o la mayoría nombra masculinidad subordinada, masculinidades alternas o alternativas y masculinidades disidentes, ¿no? Por dar un ejemplo, un varón que no sea heterosexual no sería parte de una masculinidad hegemónica, ¿no? Aunque se sienta varón y representa de alguna manera algunos aspectos de la masculinidad, pero no sería hegemónico. Está rompiendo una norma central de la masculinidad que es la heterosexualidad. Bien, estas masculinidades existen obviamente, pero no nos dan el sustento para hablar de estos sistemas de poder o el sistema patriarcal. Por eso en este taller, en este curso, hablo de masculinidad hegemónica porque nos sirve la masculinidad hegemónica para poder entender el sistema patriarcal de dominación de varones, subordinación de mujeres y para poder hablar de los mandatos tradicionales, los costos de la masculinidad y los privilegios, que es lo que vamos a ver en el tercer módulo. Por eso acá pongo que es imprescindible que se problematice la masculinidad no solo en plural, atendiendo a las diversas identidades o expresiones de género que se autoperciben masculinas, sino como un dispositivo que produce y reproduce relaciones desiguales de poder, que digamos es la esencia o es lo que nos atraviesa en todas las relaciones de género, digamos, y que inclusive esta masculinidad hegemónica también violentan a otro tipo de masculinidades. Bueno, el tema de cómo se va construyendo esa masculinidad. Hay tres aspectos básicos de la construcción que el varón, cuando va creciendo, se espeja en nuestros varones y empieza a ver cómo son esos varones, y ahí el punto es que ve de esos varones y que le enseñan esos varones. En oposición a las mujeres, porque nos empiezan a decir que no podemos ser como las mujeres, que las mujeres si son débiles, si son sensibles, nosotros vamos a ser fuertes, que vamos a ser racionales, que las mujeres juegan algunas cosas y los varones jugamos otras, entonces nos despejamos en varones y nos diferenciamos de las mujeres, en oposición a las mujeres, que al mismo tiempo después con el paso del año va a ser la mujer es el sujeto de conquista y de deseo, y negando otras sexualidades. No podemos, tenemos que reprimir nuestro deseo, nuestro gusto por otro varón o por ser bisexual. O sea, de chico nos dicen que nos tienen que gustar las mujeres. De chico te preguntan cuántas noviecitas tenés. Nadie te pregunta si tenés un noviecito o si te gustan los chicos. Te preguntan si te gustan las chicas y cuántas, digamos. Ya es una cuestión de potencia y virilidad. Te tienen que gustar muchas mujeres. Y así se va construyendo la masculinidad. Y en esta construcción están los que se denominan agentes socializadores. Digamos, en los lugares, ese espejo, ¿dónde lo vemos? En la familia, vemos a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, amigos de la familia, empezamos a ver cómo son, cómo se manejan, qué actitudes tienen, qué características tienen y nos empezamos a despejar en ellos porque ese nene va a ser ese hombre. Entonces nos empezamos a despejar en la familia, cuando vamos a la escuela, lo que nos enseñan en la escuela,
lo que vemos de los profesores, lo que vemos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, nos empiezan a socializar. Los deportes o los juegos que nos hacen hacer a los varones, los juegos que le hacen hacer a las mujeres, ahora hay muchos que son mixtos, los espacios que ocupamos en las escuelas, es muy probable que en muchas escuelas se juega al fútbol y eso ocupa un gran espacio, entonces el varón se está manifestando en todo ese espacio, a diferencia de las mujeres que a lo mejor están en un sector, inclusive esperando a que no le peguen los varones que están jugando al fútbol, aunque eso empieza a cambiar en los últimos años, ¿no? Porque ya la mujer tiene habilitado ese deporte, ese juego. La religión, el lugar que ocupan los varones y las mujeres en algunas religiones no es el mismo. Nuestras amistades, cómo somos con el grupo de pares, qué lugares empezamos a ocupar ahí, si somos el líder del grupo, si somos el que va a hacer el mandado, el que hace el asado, el que hace la broma, al que se lo ningunea. Empezamos a ejercer distintos roles y distintas relaciones de poder dentro de las amistades y empezamos a ver cómo son nuestros amigos, ¿no? Y nos empezamos a espejar en ellos también. Siempre tenemos amigos a los que admiramos, que nos gustaría ser como ellos. Alguien que trae música, que juega un deporte, que lee un libro, que tiene anécdotas para contar, lo que sea, ¿no? Que seduce mujeres o que tiene ciertas habilidades, actitudes, empezamos a espejarnos y a ver cómo son ellos. Los medios de comunicación, importantísimo porque los medios de comunicación justamente nos muestran, en el caso de despejarnos con varones, los medios de comunicación nos van a mostrar un modelo de varón exitoso, fuerte, competitivo, la nota al empresario, al empresario más millonario de Argentina, al actor más famoso, al deportista más importante. Siempre nos van a mostrar esa parte del hombre, lo mejor de ese varón. Y ese varón siempre, o la gran mayoría de veces, va a ser un varón heterosexual que responde a cierta clase social y todas las características que fuimos nombrando, ¿no? Entonces, o si leemos un libro, como un libro ya sea de un policial o una novela romántica, como es ese personaje, en un policial ya el hombre que investiga y que termina salvando a la sociedad o a la comunidad, el hombre romántico que conquista a la mujer, que hace un montón de cosas contra viento y marea para conquistar a esa mujer. Bueno, películas, siempre hay un varón en una película que termina salvando al mundo, aunque sea uno contra todos, él va a poder salvar al mundo, cuidar a la familia, y así se va generando, y así, estos son los agentes socializadores, ¿no? También hay otras instituciones, como las instituciones deportivas, académicas, etcétera, donde vamos y nos empezamos a socializar. Bien, hasta acá un poco qué es la masculinidad. Entonces la masculinidad es un proceso de aprendizaje donde vamos incorporando mandatos y atributos para llegar a ser hombre. Nos vamos construyendo en espejo con otros varones, en oposición a las mujeres y discriminando a otras identidades sexuales. Nos vamos construyendo y nos vamos haciendo en función de estos agentes socializadores como la familia, la escuela, la religión, la amistad y los medios de comunicación. Y el varón y la masculinidad hegemónica se representa con un varón cis, blanco, occidental, de clase alta, un varón que sea fuerte, que sea valiente, que controle sus emociones, que muestre independencia, que muestre que es una persona activa, que sea exitosa. Y de esta manera se va a ir construyendo la masculinidad. Entonces, ¿qué es ser hombre? Bueno, el hombre no se nace, se hace, como dijo Simone de Beauvoir respecto a las mujeres no nacen, se hacen. Bueno, con los varones pasa lo mismo. Y los varones se van a ir haciendo en función de estas características de la masculinidad. Tienen que ir respondiendo a esta masculinidad hegemónica. Por eso los varones van a ir pasando distintos ritos de chicos. Pero bueno, esos ritos y esas formas de crianza y modelos de crianza de los varones lo vamos a ver en el tercer módulo. Así que por eso no me quiero adelantar para que no se haga demasiado largo y las dejo con un video que habla de lo que es la masculinidad hegemónica del grupo de varones de Buenos Aires que se llama Privilegiados, que bueno, siempre un video puede ser didáctico y esclarecedor
sobre lo que es la masculinidad hegemónica. Hoy nos convoca un asunto clave, que es pensar la masculinidad hegemónica. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las consecuencias si no se las cumple? ¿Existen otras masculinidades? Les propongo que hagamos el ejercicio de escribir todos los aspectos que se les ocurra sobre la idea del varón: heterosexual, cisgénero, blanco, pelo corto, dominante, agresivo, no llora, color celeste, adulto, no muestra sus emociones, es fuerte, viril, valiente, padre proveedor, exitoso, tiene auto, fiel a su familia, infiel en la cama, respetuoso con su madre. Sobre cada uno de estos puntos podríamos detenernos a reflexionar largo y tendido, pero para no hacerlo eterno, podemos reconocer que son muchos, muy exigentes y que de naturales no tienen nada. Son una construcción cultural y forzarse para encajar en ellos implica abandonar deseos propios que quizás no van por esos senderos, como una obligación, y que traen un castigo explícito o implícito para quienes no encajan. Basta preguntarse qué pasa si no respondemos a cada uno de esos ítems. ¿Qué dicen tus amigos si no te gustan las mujeres? ¿Qué decían tus amigos si eras sensible y mostrabas tus emociones? ¿Y si no podés mantener a tu familia y el sueldo lo trae tu compañera? ¿Y si no tenés la valentía de un héroe de Marvel? ¿Y si no se te para? ¿Y si en lugar de jugar al fútbol querés tejer? Fracasado, cagón, impotente y demás adjetivos pueden caer en los niños, jóvenes y adultos que no cumplan con alguno de esos casilleros. Y cada una de esas palabras puestas en los oídos de quienes no fueron educados para manejar sus emociones pueden devenir en violencias de todo tipo. Los varones que no pueden completarlo y sienten la presión de hacerlo se van frustrando, angustiando y canalizando esos sentimientos posiblemente de la peor manera, ejerciendo violencias hacia su entorno o hacia sí mismos. Si vamos a hablar de masculinidad hegemónica, tenemos que hablar también de las masculinidades no hegemónicas, que son aquellas que los que estamos del lado de los privilegios nos encargamos de menospreciar, violentar o invisibilizar. Y cómo duele que no te nombren. Por un lado, están las masculinidades gays, maricas, putos y bisexuales. Sí, algo tan básico como la libertad de elegir con quién estar aún está prohibido en más de 70 países, y en algunos con penas como la cárcel. Sin irse a Rusia, acá en Argentina, y por más que ya tenemos hace varios años la ley de matrimonio igualitario y la ley de antidiscriminación, sigue existiendo la práctica medieval entre ciertos grupos de machitos violentos de reprimir y golpear a varones gays en la vía pública. Ojo que no hay que irse al extremo para ser un violento represor. Con cada chiste, con cada expresión en la que se usan las palabras gay, puto o trolo para hablar despectivamente de alguien, estamos ejerciendo la misma violencia para defender los mismos privilegios. ¿Por qué alguien haría eso? Posiblemente porque el patriarcado lo permite. Porque el patriarcado lo pide, porque nos asusta lo diferente y porque defendemos nuestros privilegios ejerciendo violencia física, psicológica y simbólica, porque reprimimos afuera lo que reprimimos adentro. Muchas veces damos por hecho que solo por tener falo uno ya es hombre. Pero ¿qué pasa si esto no es así? Y claro, macho, la masculinidad también es diversa. Por suerte, solo queda que la aceptes. Estamos los varones cis, que sí nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer por haber nacido con falo, y nos autopercibimos hombres. Así también como los hombres trans, que se autoperciben de ese género y no se identifican con el femenino que les fue impuesto por haber nacido con vulva. Este tipo de masculinidades también son discriminadas y violentadas en nombre del patriarcado, que reacciona porque se salen de la norma, invisibilizándolos, ridiculizándolos, no incluyéndolos en el mundo laboral ni en el cultural, haciendo imposible muchas veces que desarrollen su vida. Y como toda violencia que se ejerce, tiene consecuencias en quien la recibe. Se sabe, por ejemplo, que los adolescentes transgéneros tienen más probabilidades de experimentar discriminación, victimización y rechazo, lo que se asocia con un mayor riesgo de conducta suicida. Bien, ahí pasó el video, es un video del grupo Privilegiados de Buenos Aires que solíamos usar en los talleres como disparador. A partir de este video empezar a generar preguntas y ver qué nos decían los varones que participaban de esos talleres. Espero que lo puedan buscar en las redes, son videos obviamente de libre acceso. Y bueno, entonces quedamos en vernos en el módulo 3, donde ya vamos a trabajar lo que son los privilegios de la masculinidad hegemónica, cuáles son los mandatos que rigen a la masculinidad hegemónica y cuáles son también los costos de esa masculinidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en el módulo 3.